Hay una voz en tu mente que habla todo el tiempo. Comenta, juzga, compara. A veces te halaga, otras te destruye. Pero hay algo que no solemos cuestionar. ¿Esa voz eres tú o simplemente te acostumbraste a habitarla? Desde que tienes memoria ha estado ahí, diciéndote quién eres, quién no deberías ser, qué deberías temer. Pero ¿y si esa voz no es tu esencia, sino una construcción, una máscara parlante? Haz este experimento. Quédate en silencio por 5 segundos. Solo observa lo que aparece en tu mente. ¿Lo elegiste tú? ¿Controlas esa corriente interna? ¿O simplemente ocurre? El ego no grita para comunicarse contigo. Grita para convencerse de que existe. Se reafirma en cada pensamiento automático, en cada historia repetida. Pero si puedes observarlo, entonces tú no eres eso que estás observando. El ego es astuto. Se disfraza de identidad. Te dice yo soy así, yo no hago eso, yo tengo este pasado. Pero en realidad es un mecanismo de defensa. Nació para protegerte del miedo, del dolor, del vacío. Construyó una narrativa para que no tuvieras que enfrentarte a lo que no entiendes. Pero, al protegerte también te encierra. ¿Cuántas partes de ti ha dejado fuera para que esa historia tenga sentido? Cuando eras niño, eras más libre. Corrías, gritabas, llorabas sin vergüenza. Pero poco a poco fuiste aprendiendo que ciertas emociones no eran bienvenidas, que mostrarte como eras tenía consecuencias. Y ahí empezó a formarse el ego. Una estructura que aprendió a complacer, a controlar, a aparentar. Desde fuera, parecías madurar, pero por dentro, comenzabas a alejarte de ti. El ego ama definirse, le aterra el no sé. Prefiere decir yo soy tal cosa antes que aceptar que quizás eres un misterio en movimiento. Se apega a etiquetas. Inteligente, sensible, fuerte, exitoso. Pero cada etiqueta es una cárcel, porque cada vez que crees ser algo, dejas de permitirte ser lo demás. Así el ego te hace sentir seguro, pero también predecible, limitado, atrapado en tu propia historia. La trampa es que el ego no es malo. Cumple una función. Sostenerte cuando aún no puedes sostenerte desde el vacío. Pero cuando creces y sigues habitando esa identidad artificial, comienza el conflicto interno. Te sientes raro, desconectado. Actúas según lo que crees que deberías ser, no lo que realmente sientes. Y eso duele, como usar una máscara que antes te salvó, pero ahora ya no te deja respirar. La voz del ego suena como tú, por eso es tan difícil detectarla. Te susurra que debes ser más productivo, más atractivo, más amado, que no eres suficiente, que los demás te están juzgando, que debes defender tu imagen, y tú obedeces, no porque seas débil, sino porque creíste que esa voz era tu aliada. Pero, ¿cuándo fue la última vez que esa voz te dejó en paz? Quizás el ego no necesita ser destruido sino desenmascarado, porque mientras actúe desde las sombras seguirá controlando tu vida. Pero si lo miras de frente, si lo nombras, si lo escuchas sin identificarte, algo cambia. Empiezas a notar un espacio entre tú y él, un silencio entre pensamiento y acción. Y en ese espacio aparece algo nuevo, algo que no habla pero que entiende, que no juzga pero que ve. Haz otra prueba. Piensa en un conflicto reciente. Ahora pregúntate, ¿cuánto de mi reacción fue defensa? ¿Cuánto fue miedo al juicio, al rechazo, a no tener razón? El ego se activa cuando se siente amenazado. Por eso reacciona con ira, con sarcasmo, con frialdad. Pero si aprendes a reconocer ese impulso, puedes detener el ciclo. No para ganar el conflicto, sino para no perderte a ti mismo en él. El gran truco del ego es hacerte creer que sin él no hay nada, que si lo sueltas desapareces, que si no controlas te hundes. Pero es mentira. Hay algo detrás de esa voz, algo más profundo, una presencia que no necesita explicarse ni defenderse. ¿Te animas a escucharla? ¿Te atreves a apagar el ruido, aunque sea por un momento? Porque si lo haces, tal vez descubras quién has sido todo este tiempo. El ego no teme al fracaso, teme al silencio. No le asusta perder una discusión, sino quedarse sin discurso. Su mayor miedo no es que lo rechacen, sino no saber quién es cuando ya no hay nadie mirando. Por eso siempre está en movimiento, haciendo, comparando, controlando. Si se detiene, algo se asoma. Un abismo interior, un vértigo. Y ese vacío tan temido es lo que el ego hará todo por evitar. Pregúntate esto:
Si dejaras de hacer todo lo que haces para ser alguien, ¿qué quedaría? Si dejas de demostrar, de aparentar, de justificarte, ¿sigues existiendo? El ego responde con pánico, porque fue creado para llenar ese hueco con algo reconocible. Logros, personalidad, historias. Pero esa construcción no es tú, es un escudo, y lo que protege es una pregunta que nunca te atreviste a mirar de frente. El vacío no es ausencia, es posibilidad, pero el ego lo interpreta como muerte. Por eso se aferra a roles. Soy artista, soy madre, soy fuerte, soy víctima. Se construye un yo para no sentir la nada. Pero, ¿y si esa nada no fuera algo que temer? ¿Y si el vacío no viniera a destruirte sino a liberarte? Solo que para descubrirlo necesitas hacer algo profundamente antinatural, dejar de sostenerte. En tiempos antiguos, místicos como Meister Eckhart decían que solo cuando el alma se vacía de sí misma pueden hacer algo divino. Vaciarse no como rendirse, sino como volver al origen. Porque lo que somos no es lo que acumulamos, sino lo que queda cuando soltamos. El ego no entiende esto, porque su lenguaje es acumulación. Pero el alma habla en términos de espacio, de silencio, de ser. Mira tus redes sociales. ¿Cuánto de lo que muestras es auténtico? ¿Y cuánto es una armadura digital? El ego se digitaliza con facilidad, se reinventa para cada audiencia, pero en ese juego se va olvidando de lo real. Lo triste es que tú también lo olvidas. Te conviertes en la imagen de ti mismo, y cada like te aleja un poco más de ese silencio original. ¿Recuerdas cómo se siente estar contigo sin intentar ser nadie? Aquí es donde empieza la crisis. El momento en que el ego ya no puede sostener el personaje. Cuando el éxito no llena, cuando el aplauso no basta, cuando la máscara aprieta. Lo llamamos ansiedad, vacío existencial, confusión, pero en realidad es una oportunidad, es el alma reclamando espacio, es la vida tocando a la puerta para decirte, ya no necesitas protegerte, puedes caer y confiar en que no hay fondo. El ego odia la caída, pero el alma la celebra. Porque solo cuando se derrumba la estructura pueden hacer algo vivo, algo sin nombre, algo que no necesita validación externa para sentirse real. Pero cuidado, esta no es una invitación al caos, sino al coraje. Coraje de mirar lo que hay detrás del decorado, de sostener la mirada cuando todo lo falso empiezan a crujir, de no huir del temblor. A veces creemos que despertar es añadir más conocimiento, pero despertar es soltar, es vaciarse. Es quedarse sin respuestas, sin guión, sin certezas, y aún así seguir respirando. El ego no sabe qué hacer con eso. Se siente inútil, pero tú no eres el ego. Tú puedes quedarte en el silencio sin desaparecer. Puedes estar sin demostrar. Puedes existir sin tener que explicar por qué. Haz el ejercicio. Por unos segundos deja de narrarte a ti mismo. No digas yo soy tal, solo observa, respira. Siente, sin ponerle etiquetas a lo que aparece. ¿Qué ocurre? ¿Quién eres cuando no estás tratando de ser nadie? Al principio asusta, pero si lo atraviesas puede ser una de las experiencias más hermosas de tu vida. No porque descubras algo nuevo, sino porque dejas de impedir que lo que ya eres se manifieste. Así que ahí estás, frente al umbral. Puedes seguir alimentando el personaje, o puedes mirar hacia adentro. Y si decides cruzar, no esperes aplausos. No habrá medallas, solo silencio. Pero en ese silencio hay una paz distinta, una que no necesita explicación. Porque finalmente, después de tanto ruido, empiezas a escuchar algo más profundo que el ego. Algo que no grita, pero que siempre ha estado ahí. No hay manual para llegar a lo real. No hay técnica infalible. Solo una disposición, dejar de huir. Quedarte quieto, escuchar sin interpretar, y entonces ocurre, un instante sin relato, sin esfuerzo, sin máscara. No eres nadie, y sin embargo nunca fuiste tan tú. Es ahí donde empieza lo real, no cuando controlas, sino cuando te rindes, no cuando te afirmas, sino cuando desapareces como ego y apareces como presencia. Quizás nunca has estado tan presente como cuando dejaste de intentar gustar, como cuando lloraste sin explicación, como cuando sentiste que el mundo se caía y tú en el fondo seguías respirando. Esa es la conciencia sin ego.
No se defiende, no se adorna, no se compara. Solo observa, está. Sabe que no necesita adornos, porque su valor no depende de nada que el mundo pueda validar o rechazar. El silencio no es vacío, es plenitud sin forma. Es el espacio donde todo puede surgir. Cuando te callas por dentro no te apagas, te expandes, porque descubres que hay una parte de ti que no necesita palabras para saber, no necesita nombre para ser. Ahí empieza una nueva etapa, no la del que domina al ego, sino la del que ya no necesita esconderse detrás de él, porque simplemente ha recordado quién es. Meister Eckhart decía, para llegar a ser todo debes renunciar a todo. No es renuncia material, sino interna. Soltar el yo debería, el yo soy esto, el tengo que demostrar. Cuando sueltas eso, no queda nada. Pero en ese nada hay una claridad que el ego nunca podrá darte, porque no viene de construir, sino de vaciar, de limpiar, de dejar espacio. Solo ahí puede aparecer lo que es realmente tuyo. Y lo curioso es que al soltar la necesidad de ser alguien, te vuelves más auténtico que nunca. Ya no repites ideas, no actúas para complacer. Simplemente respondes desde un lugar limpio, no desde el miedo, sino desde la verdad. No desde la historia, sino desde la escucha. No eres perfecto, pero eres real. Y esa honestidad se siente, se transmite, se contagia, como un fuego silencioso que arde sin quemar. Imagina vivir sin defender una imagen, sin tener que impresionar, ni protegerte, ni justificarte. Solo tú, siendo, sin adornos, sin excusas. Liberador, aterrador, quizás ambas cosas, pero sobre todo verdadero. La autenticidad no es un logro, es un regreso. No es algo que construyes, es algo que recuerdas cuando dejas de actuar. Y en ese recuerdo reconoces algo que ningún espejo puede mostrarte. ¿Y si el ego fuera solo una etapa? Como las ruedas de entrenamiento en una bicicleta. Sirven mientras aprendes a sostenerte, pero luego solo estorban. ¿Y si ya estás listo para quitarlas? No para volar ni para iluminar al mundo, solo para caminar más liviano, para respirar sin miedo, para vivir sin necesidad de ser nadie, porque no viniste a ser alguien, viniste a estar presente, a experimentar, a amar. Haz silencio ahora, de verdad, respira, siente tu cuerpo, no pienses, solo siente. ¿Qué queda cuando no te cuentas quién eres? ¿Qué aparece en el fondo cuando el ego se detiene? No hay palabras para eso, solo lo puedes vivir. Y una vez lo haces, ya no hay vuelta atrás, porque has probado la verdad. Y aunque el ego volverá, ya no podrá engañarte igual, porque ahora sabes que tú no eres esa voz. No se trata de eliminar el ego, se trata de conocerlo, agradecerle su rol, pero no obedecerlo, no dejar que dirija tu vida. Tú no eres el personaje, eres el espacio donde el personaje aparece. Eres la pantalla, no la película. Y desde ahí puedes vivir de otro modo, más suave, más despierto, más tú. Porque ya no necesitas fingir, ni ser perfecto, solo estar. Y eso en este mundo de máscaras es un acto de revolución. Y ahora, una última pregunta. Si dejaras de ser quien crees que eres, ¿qué podrías llegar a descubrir?